eran los utilizados, dice Dios, para dar su mensaje. Pero ¿quién más aparte de profetas en la antigüedad? Buscad otra página, la 870. Estamos poniendo unas bases antes de adentrarnos de lleno en la profecía, ¿vale? El libro se llama Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 870. Y aquí nos dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quien estaba escribiendo aquí era el apóstol Pablo. Por tanto, ¿a quién se utilizaba? Pues a profetas y a apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿entendéis? Discípulos y otro apóstol como era Pablo, que no era uno de los 12 que tenían su séquito. Pues como ya hemos puesto un poco las bases, vamos a decir un texto que aún puede parecer más una solemne tontería. Luego tendremos que comprobar si esto es cierto o no. El texto se halla en la página 878. Si buscáis vuestras páginas, 878. El libro es Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Si no cabéis atrás, podéis iros aposentándoos como queráis tranquilamente, sin ninguna vergüenza. Este texto dice, toda la escritura, refiriéndose a toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que cuando estamos hablando teóricamente de un escrito profético bíblico, es inspirado por Dios todo, entero. No es un invento de nadie. Esta es la pretensión de estos profetas y estos apóstoles. Hoy tendremos que comprobar si esto es cierto, ¿vale? Y ahora ya empezaremos de lleno con la primera profecía que vamos a tratar hoy. La primera profecía es referente a Babilonia. ¿Todos conocéis que llamado Babilonia? ¿Una ciudad también? ¿Sí? Vale. Bueno, aquí hay una ilustración. ¿Sabéis que Babilonia se hizo famosa en el mundo antiguo por ser una de las 7 maravillas del mundo, en el cual precisamente había los jardines colgantes? Yo exactamente no sé cómo eran. Los pintores lo recrean como se imaginan que sería, porque no hay ninguna prueba gráfica de ello. ¿Alguien ha estado en Babilonia, en la ciudad de Babilonia? No. Pero, ¿verdad que habéis visto alguna foto de Babilonia, algún reportaje? Cuando hubo la guerra en Irak, que es donde está situada la antigua Babilonia, se hablaba, incluso se veían imágenes de los soldados acercándose por esos sitios. Pero yo no sé si vosotros visteis algún sitio así, perfecto, con sus arboledas. Yo no lo he visto, pero eso tiene una lógica aplastante. No lo he visto porque Babilonia ya no existe como ciudad, existe como ruinas. Entonces, vamos a hablar, precisamente es una profecía sobre Babilonia, que se encuentra, buscadlo, página 522. El libro se llama Isaías, capítulo 13, y vamos a leer varios versículos. Para empezar, nos situaremos con el 1, y luego vamos a leer ya la profecía en sí. Isaías 13, versículo 1, página 522, dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. ¿Por qué pone esto? Porque Isaías era un nombre de persona, pero antes, en la antigüedad, no tenían apellidos. Entonces se tenían que hacer valer del nombre de su padre, de su progenitor, para saber quién era el que hablaba. O sea, no existía Isaías Pérez, ¿me entendéis? Tenía que ser, pues, Isaías, hijo de Amoz, que era su padre. Entonces, gracias a eso se va sabiendo en la cronología en qué fecha podemos poner a este señor en la historia. Pero antes de hablar un poco sobre Isaías, vamos a ver precisamente la profecía. Fijaros lo que pone aquí, del 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Por cierto, ¿sabéis quiénes eran los medos? ¿Os suena de algo eso? Hubo un imperio llamado los medo-persas, ¿verdad? Que eran 2 pueblos que se unieron por parentesco y juntos crearon un gran imperio. Pues fijaros, aquí se habla de ellos.
Yo os digo una cosa, este escrito, luego lo veremos, se hizo precisamente cuando Babilonia estaba en apogeo. O sea, que no estaba en declive para nada. Y en cambio, se le ocurre a un señor ponerse en problemas y decir, pues vais a ver lo que va a pasar con Babilonia. Y él dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos eran los habitantes de Babilonia, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Y que ya sabéis vosotros que se dice que Sodoma y Gomorra quedaron extinguidas por un fuego, ¿no? Un fuego divino. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Yo no sé si os ponéis un momento en la piel del profeta. Imaginaros que este señor, que además era judío, está en una tierra extraña, cautivo, y encima no se le ocurre otra cosa que inventarse que esa gran ciudad y ese gran imperio, básicamente la ciudad, en concreto la cita él, va a quedar hecha añicos. A ver, si vosotros pronosticáis algo así, en un sitio donde la realeza manda con plena autoridad, lo más seguro es que os ejecuten, pero vamos, seguro. Tenéis todos los números para terminar mal. Y en cambio estos señores, en caso concreto Isaías, no se le ocurre otra cosa que soltar esta profecía. Buscarse problemas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver una cosa. Isaías, bueno, esto no era su foto, porque en esos tiempos no habían cámaras fotográficas, estos son cuadros. Isaías vivió entre los años 740 al 701 antes de Cristo. Fijaros que estamos hablando de muchos años. ¿Y sabéis cuándo cayó Babilonia? ¿En qué año? 538 antes de Cristo. Fijaros qué margen de diferencia entre el momento en que el profeta pronostica y el hecho pasa. Pero cuidado, él anunció el hecho, pero anunció muchos detalles concernientes a ese hecho, detalles que se tendrían que cumplir sobre esa profecía. Si cogemos un poco de historia, los medos, precisamente, fueron los que se levantaron contra Babilonia. En la próxima reunión incluso vamos a tratar en profundidad cómo hicieron el tomar Babilonia, porque es bastante interesante. Y ahora yo quiero contaros un relato de qué encontraron los arqueólogos cuando llegaron a las ruinas de Babilonia. Pues se encontraron precisamente con el problema de que los trabajadores árabes no se querían acercar allí. ¿Sabéis por qué? Pues porque la llamaban, yo no sé si lo pronuncio bien, vosotros me corregiréis, Mudjelibe. ¿Es correcto? Seguro que no, mire, pronunciado por mí seguro que no. Bueno, que traducido es la derrocada, o sea, es derrumbada totalmente. ¿Y por qué no se querían acercar allí? Este señor era un asiriólogo llamado Layard. Después de visitar el emplazamiento de Babilonia en el año 1845, hizo una descripción detallada entre la que se encuentran los siguientes párrafos. Esto es lo que escribe este señor. Y recordad mientras leemos esto lo que habéis leído en vuestros textos, ¿vale? 1845 escribe: montones informes de escombros cubren por muchas hectáreas la superficie del terreno. Por todas partes se ven fragmentos de cristal, mármol, cerámica y ladrillos con inscripciones, mezclados con aquel suelo salitroso y blanquecino, originados por los restos de antiguas moradas, y que impide y destruye la vegetación, haciendo del sitio de Babilonia un lugar desolado y un horrible desierto. Los búhos, los cuales son de una variedad grande y gris y se hallan a menudo en grandes bandadas, surgen de los escasos matorrales, y el inmundo chacal acecha entre los surcos. El montículo estaba lleno de grandes huecos. Penetramos en algunos de ellos y los hallamos llenos de osamentas y de huesos de animales recién devorados. Un olor inmundo e intolerable salía de aquellos restos repugnantes.